Saludos creyentes, mi nombre es Gustavo y les quiero agradecer por acompañarme. En este canal vamos a hablar sobre distintos temas de la Iglesia Católica apologéticamente. Todo lo que enseña la Iglesia Católica es conocida como el depósito de la fe. Este depósito de la fe tiene tres fuentes, que es la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Estas tres nunca se contradicen. Acá vamos a estudiar distintos temas y cómo se basan en la Biblia principalmente. Así que si eres católico y quieres saber más sobre tu fe, o si no eres católico y te interesa o tienes curiosidad de por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos y enseñamos lo que enseñamos, esta es tu oportunidad para saber un poco más del por qué hacemos estas cosas. Así que los invito y vamos a estudiar las Escrituras. Hoy vamos a hablar sobre los protestantes. Primero, ¿qué son los protestantes? ¿A qué llamamos protestantes? Protestantes llamamos a todas las sectas o iglesias cristianas no católicas. Tengamos en cuenta de que la primera iglesia cristiana fue la iglesia católica. Eso ya lo hablamos en otro video. También confirmamos de que en la Biblia se hablaba de una iglesia. O sea, bíblicamente los primeros cristianos tenían una iglesia. Cristo dejó una iglesia. Y ya mencionamos cómo esa iglesia es la actual iglesia católica, la misma. Históricamente cualquier persona, cualquier estudiado puede decir de que la Iglesia Católica ha existido por 2000 años. Durante el primer milenio existió solamente la Iglesia Católica Romana. Después del año 1050 se separó y apareció la que conocemos como Iglesia Católica Ortodoxa. Ellos también tienen sucesión apostólica, por lo tanto la Eucaristía también tiene la presencia real de Cristo. A ellos no los llamamos o no los consideramos protestantes. Los protestantes que conocemos actualmente existieron a partir del año 1520, cuando en Alemania un sacerdote católico se separó de la iglesia. Se llamó Martín Lutero y llegó a fundar la iglesia luterana. En otro video tal vez podamos hablar sobre las ideas que Lutero tuvo para quitar la autoridad de la iglesia, las cuales no son bíblicas. La Biblia dice otra cosa a lo que Martín Lutero enseñó. Después de Martín Lutero empezaron a salir un montón de iglesias como la anglicana y otras en general. Los evangélicos actuales empezaron a existir a partir de los 1800. Ahora dejemos en claro algunas cosas sobre estas iglesias. Primero, realmente no son cristianas. ¿Por qué no son cristianas? Porque no la fundó Cristo. Y no hacen todo lo que mandó a hacer Cristo. Ya vamos a ver qué. Cristo ya fundó su iglesia hace 2000 años. El pastor que está fundando una iglesia podrá estar fundando la iglesia de él, pero no la de Cristo. Cristo ya fundó la de él. Entonces está diciendo que la iglesia que está creando el pastor hoy tiene más autenticidad que la que creó Cristo hace 2000 años. Yo soy laico, o sea, soy simplemente un fiel. Si yo el día de mañana llego diciendo de que Cristo se me apareció, Dios se me apareció, el Espíritu me habló y me dijo, Gustavo, crea una iglesia. Entonces a partir de ese momento me pueden llamar pastor y puedo bautizar y puedo casar. El mismo Gustavo que un día antes era pecador, carecía de la autoridad para casar o para hacer distintos servicios, a partir de esa noche ya tengo autoridad de Dios para realizar todo esto. Segundo, ellos no son evangélicos. ¿Por qué? Porque no cumplen la doctrina que sale en los evangelios, en la Biblia. ¿Quiénes son los verdaderos evangélicos? Nosotros los católicos. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Nosotros los católicos. ¿Por qué? Porque cumplimos la doctrina de Cristo. Ahora, ¿cómo se le pueden llamar a estas iglesias? Se le puede llamar protestantes. ¿Por qué? Precisamente porque protestan en contra de lo que diga la iglesia, aunque esté en la Biblia. Si la iglesia dice A, ellos van a decir B. Aunque en la Biblia diga A, ellos van a estar siempre en contra de lo que diga la iglesia, aunque sea bíblico. Si el pastor dice C, ellos van a estar de acuerdo con el pastor, aunque en la Biblia no diga eso. Y todas esas cosas es lo que vamos a ver en estos videos. Vamos a confirmar en la Biblia si la Iglesia Católica o estas iglesias tienen doctrinas basadas en la Biblia o no. También se les puede llamar herejes precisamente por eso, por estar en contra del liderato de la iglesia, en contra del líder que el mismo Jesucristo dejó.
Todos los protestantes son herejes. También se le puede decir sectarios o sectas. ¿Por qué? Porque fue un sector de la iglesia la que se separó. Así que todas estas sectas se les puede decir protestantes o herejes. Cristianos y evangélicos somos nosotros los católicos. Primero, con solo decir que soy cristiano, eso no me hace realmente seguidor de Cristo. El mismo Cristo nos advirtió de eso en una cita bíblica. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6:46. Hay un chiste muy conocido sobre esto, el que dice lo siguiente. Una mujer quedó viuda sin poderle dar un hijo a su difunto marido. 15 años después resulta estar embarazada, sin haberse vuelto a casar ni tener un novio o una pareja formal. Y resulta que la viuda tuvo una niña. La vecina, muy chismosa, va a visitarla un día para averiguar de quién es ese hijo. Ya conversando, la vecina chismosa le pregunta: vecina, y cuénteme, ¿quién es el padre de la niña? La viuda le responde: pues qué preguntas son esas, de mi difunto marido, por supuesto. Entonces la vecina, toda extrañada, le dice: ¿cómo? ¿De su difunto marido? Si él murió hace 15 años. La viuda le responde: pues claro, ¿cómo se llamaba mi marido? Se llamaba Luis. Ah, ¿y cómo se llama mi hija? Se llama Luisa. Ah, pues ve que si es hija de mi difunto marido, se llaman igual. Eso mismo pasa con las iglesias protestantes hoy día. Cristo vino hace 2000 años y 1500 años después empezaron a nacer las primeras iglesias protestantes, pero ellas se ponen el título de cristianas, iglesia cristiana. Y solo porque se llaman igual, ya dicen que son la iglesia de Cristo. Cristo ya fundó su iglesia hace 2000 años y ahora viene cualquier persona, se autollama pastor y dice que está fundando la iglesia de Cristo, solamente porque le pone el nombre de cristiana a la iglesia que inventó. Actualmente existen unas 70.000 iglesias, todas son las de Cristo. Cada una de ellas tiene una doctrina distinta, todas tienen la verdad. Cristo nos advierte que con solo decir soy cristiano, Cristo es mi Señor, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Hay que hacer algunas cosas. ¿Cuáles cosas? Ya vamos a ver. Primero leamos en dónde Cristo nos llama la atención. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Mateo 7:21-22. Mateo 7 nos dice de que porque hagamos supuestas cosas de Dios, no necesariamente quiere decir de que estamos del lado de Dios. Y Lucas nos dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor y Señor? ¿Por qué dicen soy cristiano y no hacen lo que yo les digo? ¿Y qué es lo que Cristo dijo que hiciéramos? Primero, Cristo fundó una iglesia. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Cristo enseña de que la Eucaristía es su carne y su sangre. Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22:19-20. También nos enseña de que dejó a sus apóstoles para perdonar pecados. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Juan 20:22-23. Cristo y Pablo propusieron el celibato. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. En algunas Biblias dice eunuco. Eunuco es un hombre incapacitado para el sexo, ya sea porque nació así,
porque lo castraron o simplemente porque decidió no tener relaciones. Pero eunuco significa que no puede tener sexo. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados, que fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía, que se hicieron tales por el reino de los cielos. Hay algunos que decidieron por cuenta propia, por decisión propia, hacerse eunucos, o sea, célibes. ¿Por qué motivo? Por el reino de los cielos. Hay otros todavía, que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Mateo 19, 9-12. Entonces, el celibato por decisión propia está en la Biblia. Es bíblica, lo acabamos de leer. Si le dijeron que es un invento católico, le mintieron, le engañaron. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. De igual manera la mujer soltera, y la joven sin casar se preocupan del servicio del Señor, y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto no quiero ponerles trampas, se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Alguien puede sentirse incómodo respecto de su novia que es todavía virgen y está ya entrando en años. Si piensa que es mejor casarse, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Que se casen. Pero puede ser que otro se mantenga firme, y decide con toda libertad y con mucha lucidez que su novia se conserve virgen. Este obra mejor. Así, pues, el que se casa con la joven que mantenía virgen obra bien, y el que no se casa obra mejor. Primer carta a los Corintios, 7, 32-38. Cristo mismo nos habla sobre el purgatorio mediante una parábola. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Mateo 5, 25-26. Y nos dice de que hay dos perdones de los pecados, uno en esta vida y otro en la vida siguiente. O sea, después de que muramos también se perdonan los pecados. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12, 32. Y también nos habla de que hay dos tipos de pecados, lo mismo que enseña la Iglesia Católica, veniales y mortales. Solo que en la Biblia no los llama así, pero sí nos dice la diferencia. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Primera carta de Juan, 5, 16. Y Pablo nos indica de que debemos purificarnos, purgarnos, para lograr entrar al cielo. La obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual, la probará el fuego, aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa, mas aquel, cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Primera carta a los Corintios, 3, 13-15. Ya que al cielo no entra nada impuro. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27. Y Cristo le da autoridad de liderato a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Entonces, sabiendo que Cristo enseñó todo esto y nos mandó a hacer todo esto, puedo entonces decir de que creo en Cristo, aunque no hago lo que Cristo mandó. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Se puede decir de que estas sectas o iglesias cristianas son del diablo. ¿Por qué? Porque hacen el trabajo del diablo. ¿Cuáles son las dos principales funciones de la Iglesia Católica? Si se puede sacar solo dos.
La primera es el perdón de los pecados. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y la segunda es la consagración de la Eucaristía. Volver real la presencia de Cristo, su carne y su sangre en un pedazo de pan para que lo podamos consumir y tener vida eterna y Dios nos resucite en el último día. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Evangelio según San Juan 6, 53-56. Esas son las dos principales funciones de la iglesia en esta tierra porque nos estamos jugando la salvación de las almas. Ahora, ¿ustedes creen de que el diablo quiere eso? De que el diablo quiere que todos se salven, de que sus pecados se les perdonen y de que coman el pan de vida y tengan vida eterna. Claro que el diablo no lo quiere, sin embargo, ¿qué va a hacer el diablo? Se va a presentar con cachos de rojo y va a decir, aléjense de esa iglesia, yo quiero que se pierdan sus almas. Por supuesto que no. ¿Qué va a hacer entonces? Crea otra iglesia que los enseñe a odiar a la iglesia de Cristo, que los enseñe de que eso es mentira, de que no hay que hacer eso, de que yo solito me soy suficiente para salvarme. ¿Y qué logro con todo eso? Logro que no se perdonen mis pecados, logro de que no consuma el pan de vida para la salvación de mi alma. Todo eso quiere el diablo. Y logra todo esto mediante otras iglesias que no son la de Cristo, pero nos aparta de la iglesia de Cristo y de la salvación que ésta ofrece. La Biblia nos enseña de que no puede haber divisiones, ya que cada iglesia dividida o cada sector dividido tiene su propia doctrina. No todas las doctrinas pueden tener la razón. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Chloe me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Primer carta a los Corintios 1, 10-13. Un tema muy recurrente entre los protestantes es sobre el anticristo. Inclusive ellos han llegado a llamar al Papa como el gran anticristo. Sin embargo, según la Biblia, los protestantes son los anticristos. Lo dice el mismo Juan. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. ¿De dónde salieron los protestantes? Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Primera carta de Juan 2, 18-19. ¿Acaso el Vaticano salió de las iglesias protestantes? Inclusive en el Evangelio de Juan se mencionan a los primeros protestantes. ¿Cuáles fueron estos? Fueron aquellos que, al igual que los protestantes actuales, no creyeron que el pan y el vino sean la carne y la sangre de Jesucristo. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Juan 6, 41-42. Jesús dice que su carne es el pan que debemos de comer. Si bien es cierto, Jesús ha dado otras metáforas sobre sí mismo, como el camino, el agua, en todas esas otras metáforas Jesús tuvo que aclararlo y decir lo que realmente significaban. Sin embargo, en esta ocasión Jesús no rectificó nada, no aclaró nada, sino más bien volvió a decir lo mismo una y otra vez. Inclusive, el Evangelio fue escrito en griego y en el momento de que Jesús dijo de que se debía de comer, en lugar del verbo comer utilizó el verbo fago, que significa comer literalmente por la boca, para que no quede abierto a interpretación. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, ¿Es mi qué? es mi carne. Los protestantes dicen que el pan de vida que Cristo está hablando es la Biblia. Sin embargo, eso no es lo que dice Cristo. La Biblia ni siquiera se inventaba, se creó hasta el año 382 por un papa, San Damaso I. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Evangelio según San Juan, 6, 47 a 51. Eran unos 10.000 judíos que no creyeron que su carne era el pan de vida y que había que comerla literalmente, físicamente con la boca, igual que los protestantes actuales. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6, 52. Jesús vuelve a afirmar lo mismo, ya no utiliza el verbo phagon, que significaba comer literalmente con la boca, sino que utiliza ahora el verbo trogon, que significa morder, roer con los dientes, para que no quede ninguna duda de lo que está diciendo. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Evangelio según San Juan, 6, 53 a 56. ¿Estos 10.000 judíos le creyeron? ¿Los protestantes actuales le creen? Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Juan 6, 60. Duras son estas palabras. Imagínense, qué difícil es creer esto. ¿Cómo va a creer de que el pan es su carne? Es solo una representación. Qué duras son esas palabras. Estos 10.000 judíos no le creyeron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se marcharon, lo abandonaron. Igual que hicieron los protestantes actuales, se marcharon de la Iglesia Católica porque no creyeron. Y un dato curioso, ojo el número de la cita bíblica. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 66. ¿Qué hizo Cristo al ver que estos 10.000 seguidores lo abandonaron? ¿Acaso se retractó? ¿Acaso dijo, no se vayan, no quise decir eso? No tienen que comer literalmente mi carne y beber mi sangre. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Juan 6, 67. Dejó que se fueran y más bien a los 12 que quedaron aún con él, les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. Pero en ningún momento rectificó lo que dijo. En ningún momento dijo que era una metáfora, que era una representación. Y de esos 12, ¿quién fue el que le respondió? Pedro, el líder de los 12. Y su postura es la misma postura que tiene la Iglesia Católica hoy. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde y quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6, 68 a 69. Pedro no le dijo que le entendía. Los 12 discípulos no lo entendían, pero le creían. Igual nosotros no comprendemos cómo ese pan puede convertirse en carne o el vino en sangre, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque le creemos a quien lo dijo. Los protestantes dicen que creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Y San Pablo predijo que iban a venir unos superapóstoles enseñando cosas que Cristo nunca enseñó. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. Segunda carta a los Corintios, 11, 4 a 5. Jesucristo dejó una única doctrina que la podemos encontrar en los evangelios a través de lo que él mismo dijo y sus apóstoles. Sin embargo, la misma Biblia nos advierte de doctrinas falsas que van a ser inventadas por hombres que antes eran discípulos de Cristo y ahora jalan a otros discípulos detrás de ellos. Yo sé que, después de mi partida,
se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿De dónde es que salen los protestantes? Ellos se separaron de los católicos. ¿Y qué es lo que dicen muchos pastores y ex católicos? Yo me salí de la iglesia católica, la gran ramera del Apocalipsis, yo antes era esto, yo antes era lo otro. Y arrastran a otros detrás de ellos, crean sus propias iglesias y los jalan hacia esa nueva iglesia que se inventaron. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Hechos 20, 29 a 30. En el libro de Gálatas, Pablo nos advierte de que no le debemos de hacer caso a ninguna de esas doctrinas, aunque sea un mismo ángel el que nos la presente. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, como lo tenemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 6 a 9. Lo cual, por cierto, es muy parecido a la historia de los mormones, el cual dice que un mismo ángel se le presentó a John Smith a presentarle un nuevo evangelio. O un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Inclusive Juan es un poco más drástico y nos dice de que ni siquiera recibamos en nuestra casa a los que traen otra doctrina. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras. Segunda carta de Juan 1, 10 a 11. Y Pablo en Timoteo le da un nombre a todas estas acciones y lo clasifica como pecado. El pecado se llama apostasía, que es renegar de la doctrina de Cristo y unirse a una distinta. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Primer carta a Timoteo 4, 1. En la carta a Timoteo, Pablo también nos advierte de los que caen en una pura palabrería y lo que buscan es engañar. Al partir yo para Macedonia te rogué que permanecieras en Efeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios, fundado en la fe. El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Algunos, desviados de esta línea de conducta, han venido a caer en una vana palabrería, pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Primera carta a Timoteo 1, 3, 4. Y también nos advierte de los que andan buscando otros maestros, otras doctrinas, simplemente para acomodarse más a sus necesidades. Porque dicen, aquí siento bonito, esto me conviene más, esto no es tan rigoroso. Entonces buscan sus propios maestros, apartándose de la doctrina de Cristo. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Segunda carta a Timoteo 4, 3 a 4. Mucha gente se refiere a estas sectas o a estas iglesias protestantes de una manera muy inocente. Por ejemplo, dicen que es lo mismo, que allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, allá se alaba a Dios, aquí se alaba a Dios. Entonces es lo mismo. No importa si vas a la católica, no importa si vas a la protestante, a la evangélica, testigos de Jehová, mormones, la nueva de la esquina. Es lo mismo. Eso no es cierto, no es lo mismo. No es lo mismo porque tienen doctrinas muy distintas, bastante distintas más bien. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no piensan que Jesús sea Dios. Ellos lo consideran como un Dios menor o como un profeta con muchos poderes, prácticamente Superman. Muy diferente a lo que creemos nosotros, en el que Cristo es Dios, fundamental, y es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Son Dios. Ellos también creen de que la Eucaristía es el diablo, Satanás. Para nosotros la Eucaristía, la hostia consagrada, es el cuerpo de Cristo, su carne. Es Dios materialmente, físicamente en este mundo.
Los pentecostales unidos, ellos creen que la Santísima Trinidad es el diablo, Satanás. Nosotros creemos de que la Santísima Trinidad es un único Dios en 3 distintas personas. Los mormones, ellos creen de que Jesús y el diablo son hermanos, al igual que los ángeles, todos son hijos de Dios y que son extraterrestres, muy distinto a lo que creemos y a lo que dice la Biblia también. Todas estas iglesias protestantes no creen que Dios perdona los pecados a través de un sacerdote, ni tampoco creen de que la Eucaristía es la carne y la sangre de Cristo. Eso es fundamental para nosotros, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados y para consumir la vida eterna que nos da el pan de vida. Entonces, con diferencias tan abismales, ¿cómo pueden decir de que es lo mismo? De que no importa cuál iglesia se vaya, es la misma cosa. No, para nada, es bastante distinto y bastante contradictorio. Ahora, ¿por qué los sacerdotes católicos sí tienen la autoridad para realizar los sacramentos? O sea, para bautizar, para casar, para convertir el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque si yo mañana me nombro pastor, digo que anoche se me apareció el Espíritu y me dijo, Gustavo, funda una nueva iglesia. ¿Por qué yo siendo pastor no tengo autoridad para casar ni para bautizar? Y los sacerdotes católicos sí, porque ellos tienen sucesión apostólica, desde Cristo hasta el sacerdote actual, hasta el obispo actual. Solo un apóstol de Cristo puede nombrar un nuevo apóstol. Y eso sucede cuando un obispo le impone las manos a un seminarista para convertirlo en sacerdote. Siempre ha existido una línea ininterrumpida. Cualquier sacerdote actual, cualquier obispo actual sabe quién le puso las manos a él para nombrarlo sacerdote en su momento, por un obispo anterior a él. Casi ninguna iglesia protestante tiene obispos ni sacerdotes, y las que lo tienen no tienen sucesión apostólica desde Cristo. ¿Por qué? Porque son muy recientes. Antes del año 1500 no existía ninguna. La iglesia protestante más antigua es la luterana, la fundada por Martín Lutero en 1525. Antes de eso, en 1520, en 1515, no existía ni un solo sacerdote, ni un solo obispo luterano existía en este mundo. Por eso no tienen una línea de sucesión desde Cristo hasta ellos, porque recién existen. Y por eso no tienen la autoridad de Cristo. Durante 1500 años no existía ni una sola iglesia protestante. Y de repente aparecen y ahora sí dicen, nosotros sí somos la iglesia de Cristo. Todas dicen eso. Nosotros también podemos bautizar, también podemos casar. ¿Con qué autoridad? Con la que se dieron ellos mismos. Le quieren quitar autenticidad al bautismo católico solo porque se hace en bebés. Quieren decir que por 1500 años nunca se bautizó a ningún cristiano. No existieron los cristianos por 1500 años. Hasta que llegaron ellos y dijeron, ahora sí, después de 2000 años es que se está bautizando a los cristianos como debe de ser. Hasta ahora es que existen cristianos nuevamente. ¿Con qué autoridad? Vamos a la Biblia. El que inició esta línea de sucesión apostólica fue el mismo Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Evangelio según San Mateo 4, 18-22. Luego de todos esos discípulos, a unos cuantos fue a los que Cristo nombró apóstoles. Apóstol significa enviado por, en este caso enviado por Jesús, o sea, apóstoles de Jesús. En el momento en el que Cristo los envía, vayan, en ese momento los está nombrando apóstoles. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Evangelio según San Lucas 6, 2. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan 17, 18. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Evangelio según San Juan 20, 21. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y noten que Jesús primero los mandó a bautizar a la gente y luego enseñarles. Todo lo contrario a lo que enseñan los protestantes, que primero hay que enseñarles y luego ellos, ya mayores de edad, si lo desean y si están bien convencidos y ya desean bautizarse, entonces sí, adelante, bautícenlos. En ningún momento dice eso, Cristo dice lo contrario. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Evangelio según San Mateo, 28, 19 a 20. Solo los apóstoles pueden nombrar nuevos apóstoles mediante la imposición de las manos, y esto es bíblico. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Podemos ver de que este poder o el Espíritu Santo puede ser transmitido solo de parte de los apóstoles, solo si ellos lo desean. Simón pudo haber dicho, de ahora en adelante yo también tengo este poder. De ahora en adelante, llámenme apóstol, llámenme pastor. Pero no, él les ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran ese poder y ellos se rehusaron. Entonces tiene que ser transmitido a través de un apóstol. No puede ser directamente en esta nueva persona e iniciando desde él. Se lo tuvo que haber transmitido un apóstol. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Hecho de los Apóstoles, 8, 17 a 19. Pedro es el primero que nos muestra esta autoridad al nombrar a un nuevo apóstol, a Matías, el reemplazo de Judas. Tenemos, pues, que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así, tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo, y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Hecho de los Apóstoles, 1, 21, 23. Inclusive San Pablo, él no fue autonombrado apóstol y empezó a enseñar diciendo directamente lo que Cristo le reveló a él exclusivamente. No, después de que Cristo se le apareció y él se convirtió al cristianismo, otro apóstol lo adoctrinó y luego le impusieron las manos para enviarlo y convertirse en apóstol. Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 5 a 6. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos 11, 25 a 26. A San Pablo le impusieron las manos para convertirlo en apóstol y enviarlo a enseñar. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Hecho de los Apóstoles, 13, 2 a 3. Para enviarlo a evangelizar. También Pablo nos cuenta de que a Timoteo le impusieron las manos. No descuides el don espiritual que recibiste de manos de profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Primera carta a Timoteo, 4, 14. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Segunda carta a Timoteo, 1, 6. Y Pablo le advierte a Timoteo de no imponer las manos a la ligera.
No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Primera carta a Timoteo, 5:22. Esta es una práctica muy común entre los protestantes. En un acto muy teatral para llamar la atención, les gusta imponer las manos sobre la persona que están rezando o sobre la que están sanando, para hacerlo más llamativo, para que se vean que tienen poder. Sin embargo, esto no está permitido. Es muy peligroso. Ellos ahí están invocando al Espíritu. Según ellos, el Espíritu Santo, pero no lo sabemos. No sabemos qué tipo de espíritu pueden estar invocando. ¿Qué fue lo que nos advirtió Pablo? No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Vamos a recordar brevemente de que la iglesia de Cristo, la iglesia que está en la Biblia, es jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene obispos, tiene sacerdotes y tiene diáconos. Y está en la Biblia, en cualquiera. Así que vamos a leer en dónde los menciona. ¿Dónde dice en la Biblia que la iglesia de Cristo tenía obispos? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Hecho de los Apóstoles, 20:28. Ahora veamos dónde dice que tenía sacerdotes. Nos encontramos con la palabra presbítero, que es lo mismo. Vamos a leer. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Carta a Tito, 1:5. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. ¿Y en dónde sale en la Biblia que existen los diáconos? Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres, de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Hechos 6:1-6. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez, y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso, y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Primer carta a Timoteo 3:8-13. Entonces vimos de que en la Biblia existe una iglesia cristiana con obispos, presbíteros y diáconos. No es ningún invento reciente. Las iglesias protestantes tienen obispos y sacerdotes. Bueno, algunas, pero no tienen sucesión apostólica desde Cristo hasta ellos, porque como vimos, no existieron por más de 15 siglos. Si yo me declaro pastor, ¿quién me dio autoridad a mí para casar, para bautizar? Yo mismo me la di. Porque Cristo ya le dio autoridad a sus apóstoles hace 2000 años y solo ellos tienen la autoridad para pasársela a alguien más. Entonces, resumiendo, hemos visto de que durante 1500 años solo existió la Iglesia Católica Romana, nada más. También vimos de que en la Biblia existe una iglesia, la cual tenía obispos, presbíteros y diáconos. Y que Cristo dejó una sola doctrina específica. Y en esa doctrina, dentro de otras cosas, nos especifica de que nos podemos confesar ante un sacerdote. Nos podemos confesar ante sus apóstoles. Cristo los dejó. A quienes ustedes perdonen los pecados, les queda perdonados. A los que no, no les queda perdonados. También vimos que esa doctrina nos habla de la carne de Cristo, que Él nos la dejó para que nos la comiéramos, en forma del pan de vida.
Y después de 1500 años, en el año 1520, a un sacerdote católico se le ocurrió de que todo eso eran mentiras. Se le ocurrió de que no hay que hacerle caso a esa iglesia que Cristo dejó. Y sin embargo creó su propia iglesia, la iglesia luterana. El sacerdote era Martín Lutero. O sea, no le gustaba la idea de que existiera una iglesia, pero sí crea su propia iglesia. Y todas las iglesias o sectas protestantes actuales, todas fueron formadas por un hombre. Sabemos la fecha y sabemos quién la fundó. Y de eso vamos a estar hablando en próximos videos. Y también vimos de que la iglesia nos advierte del pecado de la apostasía. O sea, renegar de la doctrina de Cristo y abrazar nuevas doctrinas. La Biblia nos advirtió de que vendrían hombres que se separaron de entre nosotros y con su palabrería iban a arrastrar discípulos consigo para que los siguieran. Y eso es lo que hacen las iglesias protestantes. Entre otras cosas, la Iglesia Católica tiene dos funciones principales: el perdón de los pecados a través del sacramento de la reconciliación y la consagración del pan y el vino para convertirlo en la carne y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Esas son las dos funciones principales de la Iglesia de Cristo, y las iglesias protestantes vinieron a decirnos de que eso no es cierto, de que no hay que hacerlo. Es por eso de que puedo decir con toda seguridad de que las iglesias protestantes son del diablo. ¿Por qué? Porque hacen el trabajo del diablo. Nos apartan del perdón de los pecados y del pan de vida. Eso es lo que quiere el diablo, lo mismo que está haciendo las iglesias protestantes. Acabamos de hablar en este video sobre los protestantes en general, pero los invito a ver una serie de nuevos videos en la que hablaremos sobre distintas sectas protestantes basándonos en la Biblia. Vamos a ver en qué se basan cada una de ellas, qué es lo que dicen, y vamos a recurrir a la Biblia para demostrarte que las sectas se equivocan. Por más que se llamen evangélicos, no están basados en el evangelio, y lo voy a demostrar bíblicamente. Apenas estén listos voy a dejar los links por acá o por acá para que los vean. Les agradecería si me ayudan con un like para este video o compartirlo en sus redes sociales. Este like no les cuesta nada y a mí me ayuda bastante, ya que YouTube lo va a recomendar más. Si les gusta este material, los invito a que se suscriban y activen la campanita para recibir notificación cuando subo nuevos videos. Y si me quieren ayudar aún más, los invito a que se suscriban a mi cuenta de Patreon. Allí podemos interactuar más personalmente y votar por nuevos temas de los cuales vamos a hablar. Sin nada más que decir, me quiero despedir. Muchas gracias por ver este video. Que Dios me los bendiga, que la Virgen nos acompañe. Chao, hasta pronto. Adiós.